Mi nombre es Carol Rojas y les doy la bienvenida a nuestro webinar para conmemorar los 50 años de la primera luz del telescopio Henrietta Swapp. Y soy la encargada de comunicaciones y extensión del Observatorio Las Campanas. Me acompañan hoy en el panel el doctor Leopoldo Infante, director del Observatorio Las Campanas, el doctor John Mulcahy, director de los observatorios Carnegie, y Daniela Bustamante, que es directora de la Fundación Altura Patrimonio y encargada de la realización del recorrido virtual de LSO. Muchas gracias a todos por conectarse hoy con nosotros. El Observatorio Las Campanas, perteneciente a la Carnegie Institution for Science, cumple este mes 50 años desde la primera luz de su primer telescopio, SWOP, el que comenzó a operar en Chile en 1971. Desde ese entonces, el equipo científico de Carnegie ha estado a la vanguardia de la investigación sobre cosmología, formación y evolución de galaxias, la evolución química de estrellas y planetas, variabilidad estelar, supernovas y más. Para conmemorar este importante hito y celebrar el mes de la ciencia en Chile, estamos realizando este interesante webinar y además estamos estrenando un recorrido virtual a través de nuestras instalaciones que está basado en una visita nocturna a nuestro observatorio, algo que es inédito en este tipo de recorridos. Este webinar va a tener 3 partes. En la primera nos hablará el doctor John Mulcahy sobre la importancia de los cielos del hemisferio sur para la astronomía y para la Carnegie Institution for Science. Luego, el doctor Leopoldo Infante presentará la charla Historia de LSO y los observatorios de Carnegie. Finalmente, les presentaremos nuestro recorrido virtual. LSO, las Campanas Observatory, se instala en Chile en 1969 en lo alto de las montañas del desierto de Atacama, debido al interés de los astrónomos y astrónomas de Carnegie por tener una estación de observación en el hemisferio sur que les diera acceso a las nubes de Magallanes y al centro de la Vía Láctea. El primer telescopio en construirse fue SWOP, reflector de 1 metro de diámetro. Le siguieron DuPont, de 2.5 metros, y los telescopios Magallanes, reflectores de 6.5 metros, destacados miembros de la última generación de telescopios gigantes. Para hablar sobre esto, le daré la palabra al doctor John Mulcahy. Muchas gracias, Carol, y muchas gracias a todos por unirse hoy. Ahora, del inicio, los astrónomos de Carnegie reconocieron las importancias de los cielos. Cuando lo fundó George Ellery Hill, quien lo pueden ver en la pintura de atrás, se acercó a Andrew Carnegie a darle fondos al observatorio. Él consideró el colocar este observatorio en Chile. Las dificultades con el viaje y logísticas en ese momento conllevó a que Hale eventualmente colocara el primer observatorio en Mount Wilson, en California. Pero Hale y los otros también soñaban y continúan soñando con tener un telescopio en el hemisferio sur. 50 años atrás, este sueño se cumplió con el telescopio SWOP. Los cielos del sur son tan importantes para los astrónomos porque nos da la mejor vista de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Igualmente, los cielos del sur nos dan acceso a las nubes magallánicas pequeñas y grandes y también las 2 galaxias compañeras. Estas galaxias nos ayudan a entender la vida y muerte de las estrellas como un laboratorio importante. La importancia de los cielos del sur con los telescopios en Chile, además de instrumentos como el telescopio ALMA, el Baron Rubin Observatorio y el telescopio magallánico gigante van a garantizar que Chile sea el centro de las observaciones astronómicas por las décadas venideras. Ahora el rol de las Campanas Observatory para la astronomía nunca ha sido tan importante. Cada noche nuestros telescopios se utilizan para responder las grandes preguntas de astronomía y estoy ansioso de ver qué vamos a aprender de nuestro universo desde las campanas en los siguientes 50 años y con eso vamos a continuar el programa con el director de las Campanas, Leopoldo Infante. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Sin duda, la astronomía es una ciencia que está en constante evolución. En cada una de sus áreas, el conocimiento se va actualizando casi a diario. En este sentido, hay importantes investigaciones que han marcado un antes y un después en nuestro entendimiento del universo. Y la Carnegie Institution for Science y el Observatorio de las Campanas han sido parte importante de esto.
Para hablar sobre este tema, quiero dejar con ustedes al doctor Leopoldo Infante, director del Observatorio de las Campanas. Gracias a los que están virtualmente conectados con nosotros y a los que están presencialmente conectados con nosotros. Estamos en el Observatorio de las Campanas, estamos en el segundo piso del hotel y tenemos una serie de visitas que nos están acompañando hoy día en esta celebración. Quiero hablar sobre la historia de las campanas, pero es imposible hablar sobre la historia de las campanas sin hablar de la historia de los observatorios Carnegie. Entonces, lo que quiero hacer es hacer un breve repaso por la historia de los observatorios Carnegie y también un repaso por la historia de las campanas. ¿Okay? Y finalmente, probablemente voy a tratar de poner el Observatorio de las Campanas en el contexto nacional, en el contexto de Chile. Así que voy a hacer también una pequeña historia sobre la astronomía en Chile o los observatorios en Chile, que tienen una larga data. Pero esto todo en el contexto de la celebración de los 50 años de la primera luz del Observatorio de las Campanas. Estamos celebrando justamente este año la primera luz. Eso significa la primera observación de un objeto astronómico desde el Observatorio de las Campanas. Entonces, la historia que les quiero contar tiene que ver mucho con ese primer telescopio que se construyó en el Observatorio de las Campanas y que fue el primer observatorio que hizo observaciones astronómicas en este lugar. Quiero partir mencionando un par de ejemplos y para mi gusto han sido los descubrimientos más importantes tanto del siglo XX como del siglo XXI. Así que voy a partir con el primero. El primer ejemplo es el descubrimiento de la expansión del universo. Y esto me va a servir para hacer una introducción del observatorio. La expansión del universo, que para mi gusto así fue el descubrimiento más importante del siglo XX. Esto fue hecho a principios del siglo XX por este señor que está allí en la pantalla. El señor Edwin Hubble, doctor Edwin Hubble, astrónomo de la Carnegie Institution of Washington. Y en 1924, Hubble descubrió con el telescopio de 100 pulgadas en Mount Wilson, el primer observatorio de la Carnegie, que vivimos en un universo con galaxias, ¿ok? No solamente en un universo de la Vía Láctea. Él descubrió que el universo era mucho más grande que solamente la Vía Láctea. ¿Esto cómo lo hizo? Observando la galaxia más cercana a la nuestra, la galaxia Andrómeda, y detectando en esa galaxia unas estrellas que varían. ¿Okay? Hoy sabemos mucho de esas estrellas, son las estrellas cefeidas. Así que él fue, y aquí hay una placa de... Esto es un puntero. Aquí hay una placa tomada por Hubble, en donde detectó la primera cefeida, o una de las cefeidas, estas estrellas variables, que le sirvió para medir la distancia a la galaxia Andrómeda. Midiendo la distancia a la galaxia Andrómeda, y contando con distancias de estrellas en nuestra galaxia, él se dio cuenta que la galaxia Andrómeda es una galaxia externa a la Vía Láctea. No pertenece a la Vía Láctea, sino que es una galaxia externa. Así que fue la primera señal de que el universo contiene galaxias y no solamente la Vía Láctea. Esto fue un gran descubrimiento. Más adelante, en 1929, Hubble siguió con su estudio de las galaxias,
midió velocidades de las galaxias, de otras galaxias, y midió distancia de esta otra galaxia. Y con eso logró determinar que el universo está en expansión. Básicamente lo que quiere decir es que si uno mide la distancia de una galaxia y mide su velocidad, mientras mayor es la distancia, mayor es la velocidad con que se está alejando esa galaxia. Esto significa que el universo está en expansión. Gran logro de Hubble. Dos cosas importantes. El universo es mucho más grande que la Vía Láctea, existen galaxias externas, y lo segundo es que el universo se está expandiendo. ¿Okay? ¿Cómo es esa expansión? Bueno, sabemos hoy en día que esa expansión es una expansión acelerada. ¿Okay? Pero eso vino ya en los años 90, el descubrimiento de la expansión acelerada. Todo esto basado en teoría y cálculos teóricos. Esta es una foto muy interesante tomada en la biblioteca del Observatorio Carnegie, donde está sentado John Mulcahy en este momento, en 1931, donde se aprecia a Einstein, a Hubble y varios astrofísicos de la época. ¿Okay? Entonces aquí está la conexión entre la teoría, básicamente las teorías de Einstein, de descubrimientos de la dinámica del universo a partir de la relatividad general, y los observadores, los que comprobaban esta teoría. Así que es interesante esta foto porque está la comunión de la teoría y las observaciones en esa época. Otro de los grandes descubrimientos, y ya este es el descubrimiento hecho en el siglo XXI, es el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Para mí, hasta aquí, del siglo XXI, este es uno de los mayores descubrimientos. Y ya les voy a contar por qué creo yo que es uno de los mayores descubrimientos. Hasta antes de este descubrimiento, la única forma que teníamos para observar el universo es con ondas electromagnéticas, o sea, luz. No hay otra forma. ¿Ok? Pero con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que fueron predichas por la teoría mucho antes, tenemos una segunda forma de observar el universo, a través de estas ondas que son ondas gravitacionales. Voy a rebobinar un poquito. Las ondas electromagnéticas se producen por aceleración de cargas eléctricas. Y las ondas gravitacionales se producen por aceleración de masas. ¿Okay? Así que son dos fenómenos distintos, completamente distintos, que generan ondas que se propagan en el universo y que nosotros estamos observando en este momento. Así que el universo lo conocemos a través de las ondas electromagnéticas, de la luz, de las estrellas, las galaxias, el Big Bang, etcétera, el fondo de microondas. Ahora tenemos la posibilidad entonces de entender el universo y observar el universo a partir de esta nueva forma que son las ondas gravitacionales. Este descubrimiento se hizo con un instrumento que se llama LIGO en Estados Unidos. LIGO consta básicamente de dos detectores que están separados por 3.000 kilómetros en dos lugares en Estados Unidos. Uno cerca de, bueno, en el estado de Washington y el otro en Luisiana. Son detectores que detectan ondas gravitacionales, o sea, detectan ondas que transmiten, que son transmitidas por la gravitación. La gravitación y la fuerza de gravitación comparada con la fuerza electromagnética, que es la que produce la luz, es mucho, mucho, mucho menor. Así que es mucho más difícil detectar ondas gravitacionales comparado con la detección de ondas electromagnéticas. Pero esta detección ya fue posible y se comprobó que son ondas gravitacionales las que se detectaron con este instrumento. La primera detección de una onda gravitacional fue el año 2015 con este instrumento LIGO. ¿Okay?
La segunda detección también fue en el año 2015, un poco más tarde, 6 meses más tarde. Y la tercera detección fue el año 2017 de una onda gravitacional. Las dos primeras son resultado de una colisión o un colapso de agujeros negros. ¿Ok? Pero como son agujeros negros, no emiten radiación electromagnética, así que no las vemos como luz. Solamente detectamos la onda gravitacional. En cambio, que la tercera detección, que es esta, fue producto de la fusión de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones emiten radiación electromagnética, así que se pueden ver. Por lo tanto, se pueden seguir su historia. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es la detección de la onda gravitacional a partir de la colisión o de la fusión de dos estrellas de neutrones. Por un lado, en este gráfico está la frecuencia y por otro lado el tiempo. Así que imagínense que vamos avanzando, observando el cielo, ¿ok? Y vamos observando una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que es esta frecuencia? Bueno, tenemos las dos estrellas de neutrones que están oscilando una alrededor de la otra, pero a medida que giran una alrededor de la otra, van acercándose. Por lo tanto, la frecuencia en ese movimiento va aumentando. Y eso es exactamente lo que se observa en la onda gravitacional, que es esta línea que está aquí. Hasta que llega el colapso. Aquí en este momento colapsan las dos estrellas de neutrones. ¿Ok? Y bueno, todo interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con un observatorio óptico infrarrojo como el nuestro? Las ondas gravitacionales, como decía, son producto de la colisión de agujeros negros y también fusión de estrellas de neutrones. ¿Qué rol juega este observatorio en esta detección? Bueno, desde este observatorio, con el primer telescopio que se construyó en este observatorio, el telescopio SWOP, se detectó la primera señal de la onda electromagnética emitida por estas estrellas de neutrones. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen del telescopio SWOP, ya les voy a mostrar más imágenes más adelante, y aquí tenemos un gráfico de la detección de la onda gravitacional que no tiene una precisión absoluta en el cielo, sino que un rango en el cielo. Por lo tanto, una vez detectada la onda gravitacional, se apuntaron una serie de telescopios en el mundo para poder detectar entonces las ondas electromagnéticas, o sea, la luz. Y el primero que la pudo detectar fue el telescopio SWOP. Y esto lo hizo 10.9 horas después del evento, después de la fusión de la estrella de neutrones. ¿Ok? Aquí está la galaxia y en este punto de aquí es esta estrella que se detectó. Aquí abajo hay una imagen de la misma galaxia, fíjense, exactamente la misma, aquí están las dos mismas estrellitas que aquí, pero no está esta estrella. Por lo tanto, se entiende que la luz que viene de esta estrella es la luz después del colapso de la estrella de neutrones. Así que eso fue un gran descubrimiento que se hizo en parte desde este observatorio y que yo creo que es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI. Los telescopios grandes del Observatorio de las Campanas, que son los telescopios Magallanes, rápidamente, una vez que se hizo la detección, se apuntaron hacia el lugar donde se hizo la detección y empezaron a tomar espectros de esta estrella o de este evento que estaba ocurriendo. Aquí hay espectros en función del tiempo. Medio día después del evento, un poco más, 1.46 días hasta 8.4 días después del evento. Y ustedes ven cómo el espectro va cambiando a medida que el tiempo avanza. De un espectro intensamente hacia el ultravioleta, varía hasta un espectro que prácticamente pierde todo el ultravioleta. Y los espectros son muy interesantes porque los espectros podemos medir la astrofísica de la estrella en donde se produce esta radiación. Y la astrofísica de la estrella nos da cuenta entonces de qué elementos hay en esta función. Les muestro la tabla periódica
Porque lo interesante de esto es que la primera vez que se ve, que se observa, a partir de la fusión de todas estrellas de neutrones, la generación de elementos pesados, ¿okay?, que de otra manera es imposible detectar. En la tabla de los elementos periódicos, aquí tenemos los elementos que se generan en el Big Bang, que son los que están en rojo, el hidrógeno y el helio. ¿Okay? También un poquito de litio y también un poquito de berilio. Los colores representan los eventos en que se generan los elementos. ¿Okay? Por ejemplo, estos elementos que están aquí en celeste o azul son estrellas masivas que explotan, enanas blancas que explotan. Pero los amarillos, todos los elementos que están amarillos, fueron generados en la fusión de estrellas de neutrones. Así que ahora, por primera vez, vemos cómo se generan estos elementos pesados, donde está el oro y están otros elementos que son tan corrientes aquí en la Tierra, en la fusión de estrellas de neutrones. Así que básicamente esos son, diría yo, los descubrimientos más importantes de los últimos 2 siglos. Ahora, la Carnegie jugó un rol muy importante en estos 2 descubrimientos. Tal como lo digo aquí, creo yo que han sido los protagonistas de la astrofísica en el siglo XX y también en el siglo XXI. Así que rápidamente voy a hacer una pequeña resumen de la historia de los observatorios Carnegie. ¿De dónde viene? Bueno, Carnegie, que es este señor que está a la derecha de la pantalla, filántropo, que hizo su fortuna en la industria del acero en Estados Unidos. Durante sus últimos 18 años se dedicó a invertir su fortuna en investigación científica. Y en 1902 funda la Fundación Carnegie, Carnegie para la Ciencia. Esto lo hizo motivado por el señor Hale. John ya nos contó sobre el señor Hale, George Early Hale, que es este señor que está aquí. Él fue muy importante para la Carnegie, es el fundador de la Carnegie. Se fundó la Fundación Carnegie para la Ciencia en 1902. Su primer departamento fue el Observatorio Solar Mount Wilson, en la cercanía de Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue establecido este observatorio en 1904 por George Ellery Hale, en la montaña al norte de Pasadena, muy cerca donde están las oficinas centrales de los observatorios en Pasadena, donde John Mulcahy está en este momento escuchando la charla. Una cosa que siempre me ha llamado la atención es una frase que se le asigna a Carnegie, que él la acuñó, digamos, y dice lo siguiente, dice: el hombre que muere rico muere en desgracia. Y como él creía tanto en eso, dedicó sus últimos 18 años a establecer la investigación científica a través de la Fundación Carnegie y a través de los institutos Carnegie. Hale es muy importante para los observatorios. Él fue el primer astrónomo, el astrónomo que fundó los observatorios en Estados Unidos. Básicamente el observatorio Mount Wilson. Y también tiene una frase que se le asigna a él y dice lo siguiente: no hagas planes pequeños. De hecho, Hale construyó 3 veces el telescopio más grande del mundo. Primero fue el telescopio de 1.5 metros en Mount Wilson, después fue el telescopio de 2.5 metros en Mount Wilson, y después fue el que construyó el telescopio de Palomar de 5 metros en el Monte Palomar.
¿Okay? Así que fue el primero en construir los telescopios más grandes del mundo 3 veces. Hale, además, era lo que hoy día llamamos un astrofísico, que estudian la física de las estrellas. Fue el que fundó una de las revistas más importantes de investigación en astrofísica, que es el Astrophysical Journal, en esos años. Yo diría que Hale es el padre de la astrofísica. El día de hoy se le reconoce como el padre de la astrofísica. Esto todo hecho en los observatorios, en el observatorio Mount Wilson, en California, cerca de Los Ángeles. Estos son los dos telescopios que mencionábamos, el telescopio de 60 pulgadas de 1.5 metros y este es el telescopio Hooker de 100 pulgadas de 2.5 metros, donde se hicieron estos descubrimientos tan importantes como por ejemplo la expansión del universo. Dentro de los descubrimientos que hizo Carnegie o los astrónomos de Carnegie en la primera mitad del siglo XX está este señor que es Harlow Shapley. Él realmente midió el tamaño de nuestra galaxia a partir de la observación de estas agrupaciones de estrellas que son cúmulos globulares. Así que él fue el primero que posicionó a la Tierra o al sistema solar en nuestra galaxia. Él, estudiando la distribución de cúmulos globulares alrededor de la galaxia, la Vía Láctea, fue capaz de medir entonces la distancia del sistema solar en la galaxia. Después está Hubble, por supuesto. Aquí hay una foto muy interesante de Hubble observando con el telescopio de 100 pulgadas junto a Jeans, ¿okay? Haciendo espectroscopía de galaxias para determinar las velocidades de recesión de las galaxias. Después está el señor Bade, ¿okay? Walter Bade, que fue uno de los pioneros en el estudio de las poblaciones estelares. Las estrellas nacen en distintas, o viven, son de distintas poblaciones, de distintos orígenes. Y Bade fue el primero que detectó, entonces hizo el estudio de las distintas poblaciones estelares. Todos estos son astrónomos de Carnegie que trabajaron en Mount Wilson, hicieron sus observaciones en Mount Wilson y dejaron su legado para el resto de la humanidad. Así que en 1928 Carnegie construye junto a Caltech el telescopio de Monte Palomar de 5 metros de diámetro y se dedicó junto con la primera luz en 1948. Carnegie y Caltech eran socios en este observatorio, en el observatorio Palomar, hasta 1980 en adelante. Caltech se hizo cargo de este telescopio y Carnegie se separó de Caltech. Pero aquí está el problema. El problema es que Mount Wilson está demasiado cerca de la Universidad de Los Ángeles. Y como ustedes ven, aquí hay una fotografía de la Universidad de Los Ángeles del año 1910, desde Mount Wilson. Después aquí hay una fotografía en el año 1925, desde Mount Wilson. Y después hay una fotografía del mismo lugar en el año 2002. Fíjense cómo ha aumentado la contaminación lumínica. Tanto que ya en esta época Mount Wilson deja de ser competitivo científicamente hablando. Y los astrónomos, ya esto lo habían visto antes, en la década de los 60, los astrónomos de Carnegie empezaron a buscar un sitio alternativo para construir telescopios en un lugar oscuro. Entonces aquí entra la historia de los de las campanas. Son también protagonistas de la astronomía en los siglos XX y XXI. En 1910 ya se estaba pensando en construir un observatorio en el hemisferio sur. Hubo un comité asesor de Carnegie que abogó por un observatorio en el sur. En ese momento solamente la mitad del cielo era visible en el hemisferio norte. No había instrumentos suficientes, telescopios suficientemente grandes para mirar el hemisferio norte, el hemisferio sur, perdón. Pero estos se demoraron casi 60 años hasta que se empezaron a construir los primeros telescopios
en el hemisferio sur. Básicamente con dos objetivos. Uno era estudiar la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, que se ve del hemisferio sur, y lo otro es estudiar las galaxias que son las nubes de Magallanes. Horace Babcock era el director de Mount Wilson en esa época, y viajó a Chile motivado por la construcción o el establecimiento de un observatorio aquí en Chile. Se decidió que Chile es el mejor lugar del hemisferio sur para construir telescopios, y eso lo sabemos hoy en día. ¿Por qué Chile? Primero, por el clima seco y una atmósfera transparente. Esto se debe a la corriente Humboldt y por otro lado la cordillera de los Andes, que es tan alta. Esto genera entonces un desierto que tiene en algunas partes hasta el 95% de noches despejadas en el año, y es tan seco que en algunos lugares se ha medido un 1% de humedad en el desierto de Atacama. Así que estas son las condiciones perfectas: altura, sequedad y posición en el hemisferio sur para observar el hemisferio sur. Así que esto es muy importante. Excelente calidad de imagen, significa que la imagen la atmósfera es muy estable en el desierto. Lejos de las luces de la ciudad, hasta ese momento había muy pocas ciudades cercanas, y acceso al cielo del sur. Esto significa, como les decía, el centro de la galaxia y la observación de las nubes de Magallanes. Bueno, para los que están mirando de lejos, aquí hay un mapa de Sudamérica, un mapa de Chile, ¿ok? Y este cuadrado rojo que está en zoom es el lugar donde está ubicado el Observatorio de las Campanas. La ciudad más grande cercana es la ciudad de La Serena y Coquimbo, y por el lado norte la ciudad de Vallenar, ¿ok? Está acá arriba. Y el Observatorio de la Campana está ubicado en esta posición, a una altura de promedio de 2.400, 2.500 metros de altura. Lugar ideal para hacer observaciones astronómicas, ópticas y infrarrojas. En 1968, Babcock hizo una oferta al gobierno de Chile, que era el propietario de la tierra en esa época, para comprar la propiedad esta, donde está hoy día el Observatorio de las Campanas. Aquí hay una foto de Babcock con el presidente de la época, Eduardo Frei, ¿okay? En 1968. Como era terreno fiscal, hubo que hacer un decreto presidencial para vender entonces ese terreno a la Carnegie Institution of Washington, el predio donde está ubicado el Observatorio de las Campanas, que son 20.000 hectáreas, y el precio que se pagó fueron $14.000. Realmente una ganga. Dividan cuánto vale cada hectárea. Así que eso fue el valor que pagó la Carnegie en esa época al gobierno de Chile por el Observatorio de las Campanas. Esta es una foto del Observatorio de las Campanas actual. No se ve muy bien aquí la foto. Esta es la zona donde está el hotel. En 1969, entonces, la Carnegie fundó el Observatorio de las Campanas en este sitio que realmente es magnífico para la observación astronómica. Aquí están los primeros pasos, las primeras etapas de la construcción del primer telescopio en las Campanas. Esta es una foto desde donde hoy existe el telescopio DuPont. Este señor está midiendo los cerros donde luego se construyó el telescopio SOAP, el telescopio Magallanes, y ahora se está construyendo el telescopio GMT. Cerros pelados de esa época. Esta es durante la construcción del telescopio SOAP en el año 70. Y finalmente, en la época de la dedicación del telescopio SOAP, en el año 71, donde aparece en primer plano Henrietta SOAP, que fue la que donó los fondos para construir este telescopio, que es un telescopio de 1 metro. Así que ese es el origen del telescopio SOAP. Después vino en el año 77 el telescopio DuPont. Esto es parte de la construcción del telescopio DuPont, y así es el telescopio DuPont hoy en día. Esta es una foto
en la época cuando se hizo la dedicación del telescopio en el año 77. Después vinieron los telescopios Magallanes, que se construyeron en el año 2000 y 2002. Son dos telescopios gemelos de 6,5 metros de diámetro, los espejos son 6,5 metros de diámetro, y que tiene varios socios. El socio mayoritario es Carnegie, por supuesto, tiene un 50%, pero además tiene varias instituciones, universidades norteamericanas, que son socios también de los telescopios Magallanes. La Universidad de Arizona, la Universidad de Harvard, Smithsonian, Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT y la Universidad de Michigan. ¿Okay? Son los telescopios grandes que están actualmente funcionando aquí en el observatorio. Así que en resumen, aquí tengo 3 fotos, tanto del telescopio Swope como del telescopio DuPont, como uno de los telescopios Magallanes, tal como se ven hoy en día. El Swope, construido en el año 71, por eso que estamos ahora celebrando esa primera luz. El DuPont, construido en el año 77, y luego los telescopios Bade y Clay. Bade en honor a Walter Bade, uno de los astrónomos de Carnegie, y el otro telescopio, el telescopio Clay, que tiene que ver con filántropo que donó parte de los fondos para construir el telescopio, el segundo telescopio de Magallanes, el año 2000 y 2002. Durante estos 50 años ha habido muchos descubrimientos. Aquí tengo una lista de algunos descubrimientos importantes. El primero, el descubrimiento de una supernova, que no fue hecho con ninguno de estos telescopios que estaba mostrando, sino un telescopio más chiquitito que existía en esa época. La supernova más cercana al sistema solar es la nube de Magallanes. Eso fue en 1987. El primer disco alrededor de una estrella, o sea, planetas alrededor de la estrella, también fue hecho con el telescopio, observaciones con el telescopio DuPont en 1984. El agujero negro supermasivo más antiguo fue hecho con los telescopios Magallanes en el año 2017. Como decíamos, la primera observación visible de una colisión de estrellas de neutrones hecha con el telescopio Swope en el 2017. También descubrimiento de 12 lunas nuevas para Júpiter, nuevos planetas enanos en nuestro sistema solar, 20 lunas nuevas en Saturno, etcétera, y mucho más, muchos otros descubrimientos que han marcado básicamente la historia del observatorio. ¿Cómo estamos de tiempo, Carol? ¿Me quedan 5 minutos? Ya. Y como tercera etapa, quiero poner en contexto el Observatorio de las Campanas en el contexto de Chile. ¿Okay? Chile se ha convertido, como mucha gente dice, en la capital astronómica del mundo. Y eso es por la infraestructura astronómica que existe en el país hoy en día. ¿Okay? Y esto tiene una historia. Y una historia que parte con lo que hemos llamado el primero, lo que se llama el primer observatorio profesional científico en Chile. Ese primer observatorio fue fundado por este señor que está aquí, Juan Muat, escocés, ingeniero, que vino a trabajar en los ferrocarriles en el norte de Chile y que se estableció en Valparaíso y construyó el primer observatorio ahí. Aquí es un telescopio círculo meridiano para medir la posición de las estrellas y determinar el meridiano del lugar. Esto estaba en Valparaíso porque servía mucho para la navegación en Valparaíso. Así que este observatorio sirvió en esa época y fue muy importante para la navegación. Valparaíso en esa época era el puerto principal, no existía el canal de Panamá. Así que los barcos todos tenían que pasar por Valparaíso en esa época. Esto es una imagen de cómo era el observatorio en esa época. Está montado en un cerro muy importante en Valparaíso y lo que viene aquí es una cosa que se llama el time ball. Esto sube a mediodía, esta pelota, y se deja caer justo a las 12 y eso marcaba el tiempo. Es como el cañón de las 12, pero
si uno estaba en un barco relativamente lejos de la orilla, no escuchaba el cañón de las 12, el cañón que podría ser un sonido. Así que, pero sí se veía como esta bola caía. Entonces todos los días marcaba la hora precisa en esa época. Y esto también es una imagen de cómo era Valparaíso en esta época. Hoy en día aún existe esa casa, la casa de Señor Moat, con este observatorio. Aquí está, hay una imagen es el Cerro Cordillera en Valparaíso, y esto es la casa de Moat, que fue construida en 1843. Esto que ven aquí, esta zona, es donde estaba este observatorio. Así que este sería, diría yo, el primer observatorio científico profesional en Chile. El segundo es el Observatorio Astronómico Nacional, que fue fundado por Gillies en 1852, 10 años más tarde. Este es un edificio del Observatorio Naval de Estados Unidos, y está ubicado en una colina en Santiago, en el Cerro Santa Lucía. Y luego se convertiría en el Observatorio Nacional, que hoy día pertenece a la Universidad de Chile, que se movió desde el Cerro Santa Lucía, después al bosque, y después a donde está en este lugar en este momento, que es el Cerro Galán. Este fue el segundo observatorio profesional en Chile. El tercero, el primer observatorio astrofísico que hubo en el hemisferio sur. ¿Okay? Y este es el observatorio que actualmente se llama el Observatorio Foster, pero fue construido por el Observatorio Lick en 1903. Y el objetivo era estudiar, hacer espectros de estrellas en la Vía Láctea y estudiar entonces la física de las estrellas. Así que este es el primer observatorio astrofísico del hemisferio sur que estudiaba entonces la astrofísica de las estrellas. Esto está en el Cerro San Cristóbal, y aquí se ve una imagen de la Virgen del Cerro San Cristóbal, y aquí está el telescopio y el domo. Esto existe todavía. Después vinieron, cerca de los años 60, la fundación de los observatorios internacionales que tenemos hoy en Chile. El observatorio La Silla, en 1976, que está a 2.400 metros de altura. El observatorio Cerro Tololo, en 1965, este fue el primero de los observatorios internacionales, que está a 2.200 metros de altura. Y el observatorio de Las Campanas, que está a 2.400 metros de altura. Todo esto se construyeron en la década de los 60. ¿Okay? Y después de la década de los 60, Chile ya tenía un gran porcentaje de la superficie de observación astronómica o en espejos del mundo, cerca del 30-85%. Después vinieron los telescopios en el norte de la ESO, en Cerro Paranal. Aquí están los 4 telescopios VLT de 8 metros de diámetro. Luego se construyó el observatorio Géminis de Sur, el año 2000, que está a 2.700 metros de altura. Y luego ALMA, que está a 5.040 metros de altura, que es un radiotelescopio, un radioobservatorio que se construyó en el año 2011. Así que esto es lo que hay hoy día para hacer investigación astronómica en Chile. Y corresponde, si uno considera todo lo que hay, hasta considerando estos observatorios, es como el 45% de la capacidad de observación del planeta, de la Tierra. ¿Qué es lo que viene ahora? Vienen los telescopios gigantes. Uno de ellos se va a construir aquí, al lado, en Cerro Las Campanas. ¿Okay? Es el GMT, el Giant Magellan Telescope. Es un telescopio que va a tener una superficie equivalente a 24 metros, pero va a constar de 7 espejos de 8.2 metros. Aquí están los 7 espejos, 6 en un anillo y uno central, y eso es equivalente a un telescopio de un espejo de 24 metros. Este caso se está construyendo aquí, probablemente la construcción va a finalizar en el año 2030, 2031. Es un telescopio fabuloso, y dado el lugar donde estaba construido, y dado la óptica del telescopio, va a tener una resolución espacial mejor que los telescopios del espacio. Después, aquí está una imagen cómo va a ser el GMT una vez que esté construido. Simultáneo a esto, bueno, antes de esto, se está terminando de construir el telescopio que hoy se llama Vera Rubin.
antes se llamaba el LSST. Se supone que empieza a operar ya pronto, 2021, 2022. Está cerca del Cerro Tololo, en el Cerro Pachón, y es un telescopio de 8 metros de diámetro, que ya deja de ser un telescopio fotográfico, sino que es como una cámara de video que va a mirar el cielo completo del sur en periodos de una semana. ¿Okay? Así que es un telescopio que va a ver cómo se mueven, cómo varían los objetos, los astros en el cielo. Y el telescopio ELT de la ESO, que se está construyendo en Cerro Armazones, en el norte de Chile, en la segunda región, va a ser un telescopio con un espejo equivalente a 39 metros y va a constar de pequeños espejos de 1 metro, creo que son varios miles, para hacer un telescopio equivalente de 39 metros. Esto probablemente va a estar listo también al final de esta década. Así que esto es lo que viene. Básicamente vamos a tener en Chile alrededor del 70-72% de la infraestructura astronómica para hacer investigaciones de astronomía desde Chile. Y por último, los quiero introducir en algo que Carol va a mostrar en más detalle, que es lo que hemos creado ahora, que le hemos llamado el recorrido virtual por las campanas. Y básicamente esto lo creamos para la conmemoración o en celebración del cincuentenario de la primera luz del Observatorio de las Campanas, que ocurrió en el telescopio SWOPE, y considerando que estamos en pandemia y que no podemos tener muchas visitas, entonces la mejor forma de hacer visitas por el observatorio es a través de un recorrido virtual. Este recorrido virtual fue realizado por Estudio CADA. El diseño corresponde a Claudia Casasola y Daniela Bustamante, y las fotos son de Yuri Pileski, astrónomo de las campanas y astrofotógrafo. Entonces ahora quiero dejar a Carol que nos cuente cómo es este recorrido virtual, para que va a estar disponible en nuestro sitio web, para que todos ustedes conozcan no solo por fuera el observatorio, sino que también los domos y los telescopios por dentro. Muchas gracias por escuchar esta presentación y ver esta presentación, y estamos felices de celebrar los 50 años del Observatorio de las Campanas. Y que te dejo a ti, Carol. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias a todos por estar conectados nuevamente. Como bien dijo Polo, nosotros este año, para festejar los 50 años de la primera luz del telescopio Henrietta Swapp, hemos estrenado un recorrido virtual a través de nuestras instalaciones. Y la diferencia con otros recorridos virtuales que uno puede visitar en distintos sitios web es que este recorrido recrea una noche de observación, que es algo que no es común. Nosotros sabemos que cuando uno visita un observatorio, puede visitarlo durante el día y puede ver las instalaciones, puede ver los telescopios, pero no los puede ver operar durante la noche. La diferencia de nuestro recorrido virtual es que permite ver este observatorio de noche. Entonces pueden ver los telescopios, las distintas instalaciones y pueden ver el cielo nocturno detrás. Es una experiencia bastante bonita. Nosotros quisimos recrearla porque como no se puede visitar el observatorio, creamos este recorrido que sirva de cierta forma como un complemento a la visita presencial, cuando esta visita finalmente se retome. Entonces, como les contaba, estamos recreando una experiencia completa de una observación nocturna desde que uno llega al turno, por decirlo así, cuando está en el casino antes de comenzar a trabajar hasta cuando amanece. Hay 5 panoramas principales, que sería el casino o recepción, el telescopio SWOP, que es el festejado de este año, el telescopio DuPont, los Magallanes y los proyectos futuros. Y además, en este recorrido tratamos temas de bastante importancia, como la contaminación lumínica, que fue algo que también trató Polo en su charla. Y bueno, un recorrido virtual, generalmente cuando uno ingresa a un recorrido virtual,
uno sigue el camino que desea seguir. En cambio, nosotros quisimos hacer un camino más lógico y guiar de cierta forma este recorrido para que tenga un sentido en base a lo que realmente es una noche de observación en un observatorio. Entonces tenemos una guía que es Henrietta Swope. Henrietta Swope es una astrónoma de Carnegie muy reconocida por sus numerosas investigaciones, estudios de estrellas variables en la Vía Láctea y en otras galaxias. Ella trabajó desde el 62 en los observatorios Carnegie hasta el final de su carrera. Entonces lo que nosotros hicimos fue recrear a Henrietta Swope y recrear de cierta forma su voz para que ella pudiera ser la guía de este recorrido. Entonces su voz en español y en inglés acompaña todo el recorrido y va explicando los temas más importantes en cada una de las escenas y además la acompaña la flora y fauna local. Entonces ustedes en cada escena van a poder verla a ella, van a poder ver las distintas etapas de recorrido y también los animales que están en este lugar, la flora que está en este lugar y otros pequeños detalles que yo los invito a visitar este recorrido y a poder mirarlos y a decirnos cuáles son los otros detalles que están escondidos en cada una de las escenas. Entonces, otro punto súper importante de este recorrido es que es accesible. ¿En qué sentido? Además de estar en español y en inglés, también tenemos texto y tenemos voz. Entonces, las personas que no van a poder ver el texto y quieren oírlo, van a poder escuchar esta voz y además se recrea el ambiente. Entonces, tenemos los sonidos de este lugar de noche, que es algo realmente fantástico. Y este recorrido puede ser cargado en cualquier computador, puede ser cargado en cualquier celular, tablet, etcétera, y no se necesita una conexión a internet suficientemente rápida. Eso se generó de esa manera para, de cierta forma, no discriminar, pensando en los lugares donde no hay buen acceso a internet. En esos lugares también se va a poder acceder a este recorrido porque es fácil de cargar y es fácil de recorrer. Y tenemos además dentro del recorrido materiales complementarios, por ejemplo, filtro para redes sociales y enlaces a sitios web. Entonces yo los invito también a que visiten el recorrido y también visiten las redes sociales del observatorio, que es LSO Astro en todas las redes sociales, y puedan utilizar estos filtros y etiquetarnos cuando se utilicen estos filtros. Próximamente vamos a estar informando respecto a un interesante concurso para todas las personas que utilicen este filtro y nos etiqueten. Así que estén muy atentos a estas redes sociales y no se pierdan esta información. Acá les estoy mostrando una escena del recorrido que es precisamente del telescopio Swope y pueden ver el telescopio, lo pueden recorrer en 360 grados y como se fijan está de noche, no es una imagen diurna, sino que es nocturna y también recreamos las salas de control del telescopio y ahí hay más información respecto del telescopio, respecto de la ciencia que se ha hecho con el telescopio, los descubrimientos importantes y además ustedes pueden ingresar y observar con el telescopio. De cierta manera van a poder mirar una imagen nocturna que fueron tomadas por Yuri Beletsky. Este recorrido entonces va a recorrer el observatorio completo desde la entrada, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? El telescopio Dupont, Swope, los Magallanes, un mirador donde ustedes pueden ver todos los telescopios, una vista impresionante del atardecer, el casino y también los proyectos asociados y proyectos futuros. ¿Dónde encuentran este recorrido? Ustedes tienen que ingresar a nuestro sitio web, que es www.lco.cl y allí en la página principal, en el banner principal, encuentran el recorrido virtual nocturno. Además, pueden ingresar a él a través de la pestaña de Outreach. Ahí tenemos tres opciones. Está la visita presencial al Observatorio de las Campanas, que es de día, que por el momento no está abierto. Hay un cierto tour que se realizó en base a unas imágenes 360 que son estáticas, y después está este tour virtual que es nocturno. El propósito de esta charla no es mostrárselo, porque lo que queremos es invitarlos a ustedes a que ingresen a nuestro sitio web y que puedan revisar este recorrido. Tiene indicaciones en la página principal respecto a qué representa cada icono y pueden elegir también el idioma en el que quieren recorrerlo, en español o en inglés. Finalmente, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Este recorrido virtual nocturno es parte del programa de Outreach del observatorio y este programa se muestra constantemente en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como LSO Astro, Twitter, LSO Astro también, Instagram igual y las campanas Observatory en YouTube. En Instagram es donde encuentran los filtros para poder tomarse
fotografías con el observatorio de fondo y por favor cuando lo hagan etiquétennos para que puedan participar de los concursos que muy pronto vamos a lanzar. Y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todas las actividades de divulgación que hemos realizado y además las charlas de divulgación que estamos realizando. Así que bueno, muchas gracias por participar de este webinar. Quiero en este momento dejar espacio para las preguntas, si es que hay alguna consulta. Una consulta que yo vi antes de empezar a presentar es sobre el recorrido virtual. Entonces quiero dar paso a Daniela Bustamante, que está conectada ahí en el panel. La consulta es cómo se realizó este recorrido virtual y cuáles fueron las principales limitaciones. Bueno, hola a todos. Fue realmente un trabajo súper interesante plantear primero que todo el recorrido, porque como ya sabemos, la pandemia ha sido bien compleja para todos. Y desde un principio la idea, el proyecto consideraba una serie de visitas al observatorio para poder ir haciendo registros de imágenes, para poder hacer registros de audio, para poder conversar con la comunidad del observatorio y un poco hacernos una idea de cómo era la vida allá. Pero cuando fue avanzando el tiempo, las cuarentenas no nos fueron acompañando y finalmente lo que iban a ser una serie de visitas terminó siendo solo una. Entonces, como el gran desafío de hacer este recorrido fue, primero que todo, encontrar los medios de comunicarnos con la comunidad del SO para poder, de alguna manera, absorber la mayor cantidad de información posible de lo que es la vida en el observatorio sin nosotras poder visitarlo. Y luego vino un poco la parte del desarrollo tecnológico, que ahí es donde a Polo se le pasó nombrar a la persona que en el fondo fue la que hizo todo esto posible, que es Caterina Bustamante, la diseñadora que de alguna manera dio vida a todas las cosas que proponíamos. Y fue básicamente un poco encontrar la manera con todas las herramientas digitales que hay disponibles de cumplir una serie de requerimientos. Uno tenía que ser la accesibilidad, tenía que ser una plataforma amigable, que no requiriera grandes conexiones a internet o dispositivos específicos con grandes capacidades. Entonces, por una parte tenía que ser accesible. Luego tenía que ser fácil de recorrer, tenía que ser amigable, tenía que ser de alguna manera intuitivo, y así, y también conjugar todo el tema de que no podíamos visitar el observatorio. Entonces finalmente fue decantando en esta idea de ir pasando por 6 escenas distintas que nos cuentan estas 6 etapas de lo que es una noche de observación, y gracias también al trabajo de Claudia Casasola, nuestra diseñadora de sonido, fue también el ir recreando de una manera muy sintética lo que es el ambiente en el observatorio, porque es súper complejo poder comunicar lo que es la experiencia de estar allá arriba, porque es algo súper distinto a cualquier cosa que se experimenta en un lugar que no sea la alta montaña. Tanto los sonidos como la falta de aire también es algo que es bien particular, pero claro, eso no lo podíamos representar en el recorrido. Pero también había cosas, por ejemplo, como las condiciones de luz, que son muy particulares, no sé, también toda por así decirlo, la mitología del observatorio, que tiene como una vida propia. Escuchamos por ahí historias de fantasmas, escuchamos historias de las personas que viven ahí, cómo conviven con los telescopios, el cariño que les tienen a los telescopios, y también por ahí unos personajes que se crearon de la vida del observatorio, que son unas historietas que tenemos ahí a los personajes en todas las escenas presentes, y eso básicamente fue una experiencia súper interesante, compleja a veces, pero estamos súper contentos de haber sido parte, y también darle las gracias al Observatorio de las Campanas por confiar en nosotras y darnos la oportunidad de ser parte de esta celebración. Muchas gracias, Daniela. De una persona de Brasil que pregunta cómo puede acceder a los datos del observatorio. ¿Cómo puede acceder a los datos del observatorio? Bueno, antes que nada, Daniela, me disculpo por no darle crédito en los créditos a Caterina Bustamante, que yo sé que fue fundamental en la creación del recorrido virtual. Así que todas mis disculpas, por favor, excúsenme.
Y tradicionalmente el Observatorio de las Campanas ha sido un observatorio privado, con un modo de observación un poco distinto a los observatorios nacionales, donde los astrónomos en realidad son dueños de las noches de observación, son prácticamente dueños del telescopio y son dueños de los datos. Por lo tanto, hasta aquí no tenemos posibilidad de hacer que los datos sean públicos. Sin embargo, estamos empeñados en dar acceso a los datos por varias razones importantes, especialmente razones científicas, a partir de un cierto tiempo más adelante. Por ahora, los datos no son públicos, pero sí tenemos un proyecto importante de hacer todos los datos públicos en el futuro cercano. Gracias, Polo. Y hay otra pregunta también sobre los postdocs. ¿Cuál es el proceso para postular a una investigación, a un cargo postdoctoral aquí en Las Campanas? La institución Carnegie ofrece postdoctorados tanto en Estados Unidos como en sus distintas unidades, sus distintos departamentos. Por supuesto, también en los observatorios en Pasadena. Ofrece alrededor de 6 o 7 postdocs distintos, si no me equivoco, pueden haber más postdocs que están trabajando. La oferta de esos postdocs normalmente son publicitadas en el sitio web de los observatorios. Aquí en Las Campanas también tenemos un pequeño programa de postdoctorado que por ahora tenemos un postdoc para el apoyo científico de la parte de investigación que hacemos nosotros aquí en Las Campanas. Pero la organización y Carnegie en general se apoya mucho en el desarrollo de este proyecto o este plan de postdoctorado que tiene en Estados Unidos. Y finalmente, Polo, otra consulta. ¿Será posible volver a visitar el observatorio y si tenemos alguna estimación respecto de las fechas en que esto sería posible? Visitas presenciales. Sí, eso es muy importante. Y bueno, desde que partió la pandemia, nosotros cerramos el observatorio en marzo, el 18 de marzo del 2020. Y hemos tenido cerrado prácticamente el observatorio no solo al personal, sino que también a todo tipo de visitas hasta el día de hoy. Pero la situación de la pandemia en Chile está mejorando muchísimo. Se está abriendo el país, están abriendo los viajes internacionales. Por lo tanto, vamos a retomar nuestro programa de visita lo antes posible. Hemos pasado ya a una fase en donde el personal del observatorio y las visitas científicas y técnicas pueden usar transporte público para llegar al observatorio, que es una condición muy importante para poder llegar a la zona, tanto en La Serena como aquí mismo en el observatorio. Por lo tanto, tenemos que esperar a pasar a la próxima fase, que ya sería una fase más definitiva, considerando que la situación va a mejorar en términos de pandemia, y por supuesto que ahí vamos a retomar nuestro programa de visitas. Si me piden una estimación, yo diría a partir del próximo año, del 2020. Por ahora es muy difícil tener un programa de visita porque estamos retomando nuestra actividad, nuestras operaciones, y eso nos va a tomar un tiempo, por lo menos 2 o 3 meses en retomarlo, de tal manera poder tener un programa de visita más establecido. Muchas gracias, Polo. Bueno, damos por finalizado este webinar. Quiero agradecer nuevamente a los panelistas que están conectados con nosotros, al doctor John Mulcahy, Daniela Bustamante, al doctor Leopoldo Infante por su charla. Y quiero agradecer también a todas las personas que se conectaron en este webinar. Los invito nuevamente a visitar nuestro recorrido virtual, el que encuentran en nuestro sitio web, que es lco.cl, o pueden ingresar directamente a visita.lco.cl. Pero siempre este link va a estar disponible directamente en nuestro sitio web, en el banner principal. Y también los invito a seguirnos en redes sociales y muchas gracias nuevamente por participar de esta instancia. Nos vemos en una próxima actividad del Observatorio de las Campanas.